Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a conectar dos mundos que a simple vista parecen no tener nada que ver. Lo diminuto, el nivel atómico, y lo gigantesco, la ingeniería civil pura y dura. Para quienes cursan el segundo año de carrera o para cualquiera a quien le fascine cómo se sostienen los edificios modernos, esto es oro puro. No vamos a hablar solo de ver vigas de acero, vamos a hablar de esos defectos atómicos invisibles que deciden si un puente va a aguantar el paso de los años o si se va a venir abajo. Así que sin más preámbulos, metámonos de lleno en la solidificación de metales y aleaciones. El mapa de ruta para hoy es súper claro. Arrancamos con el comportamiento mecánico y la fractura. Luego pasamos al concepto de aleaciones, saltamos a los diagramas de fases y para terminar abordaremos la joya de la corona, el sistema hierro-carbono. Venga, empezamos con la sección 1, el comportamiento mecánico y los tipos de fractura. Fijémonos bien en esto porque literalmente es la diferencia entre la vida y la muerte en una obra. A un lado tenemos la rotura dúctil, con ese famoso patrón de copa y cono. Lo bueno de esta rotura es que avisa, el material se estira, se deforma y nos está gritando ¡ojo, que me rompo! Pero al otro lado, la pesadilla de cualquier ingeniero, la fractura frágil. Es plana, limpia, sin avisar. Los átomos simplemente se separan de golpe. Como dato curioso, este tipo de fallo repentino a bajas temperaturas fue uno de los grandes culpables del hundimiento del Titanic. Así que, en construcción, queremos evitar esto a toda costa. Y si pasamos eso a datos duros, nos topamos con la clásica curva de tensión-deformación. La línea más corta y empinada, esa es nuestro material frágil. Apenas absorbe energía, supera su límite elástico y ¡pam!, se rompe. Pero observemos la curva amplia del material dúctil. Toda esa enorme zona sombreada en rojo debajo de la curva no está ahí de adorno. Representa la grandísima cantidad de energía que el material es capaz de tragar y disipar mediante deformación plástica permanente antes de fallar. Esa capacidad de estirarse sin romperse es, básicamente, nuestro gran margen de seguridad estructural. Vale, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué permite que un bloque de metal macizo se deforme como si fuera plastilina en cámara lenta? Pues resulta que la respuesta está en sus imperfecciones, concretamente en las dislocaciones. A ver, la palabra defecto suena fatal, pero en metalurgia la verdad es que son los auténticos héroes invisibles. Son irregularidades en la red del cristal que actúan como bisagras o juntas de deslizamiento. Permiten que los átomos se muevan a tensiones muchísimo más bajas de las que harían falta para romper un cristal perfecto. Básicamente son el seguro de vida contra el fallo frágil. Imaginemos que hacemos un zoom extremo al nivel atómico. Una fuerza de corte actúa y provoca un desplazamiento permanente. Filas enteras de átomos se deslizan a través de lo que llamamos el plano de deslizamiento. Es un movimiento escalonado, paso a paso, facilitado por esas dislocaciones que comentábamos. Y lo más alucinante es que, una vez que pasa la fuerza, la estructura cristalina se vuelve a unir como si nada hubiera pasado, solo que en una nueva posición. El material ha cambiado de forma para siempre, sí, pero estructuralmente sigue intacto. Pasamos a la sección 2. Vamos a hablar de aleaciones y soluciones sólidas. El concepto central aquí es la aleación. Ojo, no se trata de coger dos metales y pegarlos, para nada. Es más bien como alta cocina a temperaturas infernales. Disolvemos diferentes elementos químicos en un metal líquido para que, al enfriarse y solidificarse, formen una estructura metálica completamente nueva y, súper importante, homogénea. Básicamente es como los ingenieros diseñan materiales a la carta. El punto crítico para entender esto a fondo es la fase sólida. Cuando buscamos homogeneidad en una aleación, no solo queremos que los ingredientes estén bien revueltos químicamente, queremos que los átomos se ordenen formando un patrón cristalino idéntico y uniforme. Una fase sólida es justamente esa parte del sistema que comparte exactamente el mismo orden atómico y las mismas propiedades físicas, sin importar las pequeñas variaciones de composición. Y cuando juntamos elementos para formar esta solución sólida, la naturaleza suele hacerlo de dos formas bastante ingeniosas. Por un lado, el átomo nuevo puede tener un tamaño parecido y directamente sustituye a uno del metal original. A estos los llamamos átomos sustitucionales. Por otro lado, el átomo nuevo puede ser tan pequeñito que logra colarse en los huecos vacíos que hay entre los átomos grandes, convirtiéndose en un átomo intersticial. Si miramos un cristal puro frente a una solución sólida, la diferencia salta a la vista. Tenemos un gran átomo oscuro que ha usurpado el sitio de uno original, actuando como sustitucional. Y luego vemos un átomo chiquitito rayado escondido en los huecos como intersticial. Bueno, pues cada uno de estos intrusos altera y tensa la red de cristal a su alrededor. Y casualmente, esa tensión interna es precisamente lo que frena en seco a las dislocaciones de las que hablábamos antes, logrando que el material sea considerablemente más duro y resistente. Venga, avanzamos a la sección 3. Las fases y los diagramas binarios.
Si queremos predecir y controlar a la perfección cómo se comportan estos materiales, necesitamos una especie de mapa del tesoro. Y esos son los diagramas binarios de equilibrio térmico. Asumiendo una presión atmosférica normal, estos gráficos nos cruzan dos variables clave, la temperatura y el porcentaje de concentración de dos elementos. Nos revelan el instante exacto en el que una aleación pasará de líquido a sólido y qué fases estables irán apareciendo por el camino. Hay dos fronteras absolutamente fundamentales aquí. La curva superior es la línea liquidus, que es justo donde la sopa de metal fundido empieza a formar los primeros cristales sólidos. La curva inferior es la línea solidus, que marca el momento en el que la solidificación ha terminado por completo. En medio de las dos conviven sólido y líquido. Lo verdaderamente mágico es que durante este enfriamiento, gracias a la capacidad de difusión atómica, el material se va reordenando internamente de forma constante para asegurar que la fase sólida final sea totalmente homogénea. Y llegamos al plato fuerte. Sección 4, el sistema hierro-carbono. Pensemos en cualquier rascacielos o en esos puentes colgantes inmensos. Absolutamente todo ese entramado estructural moderno depende de la danza milimétrica entre solo dos elementos, el hierro y el carbono. Comprender cómo se mezclan y cómo cristalizan estos dos componentes es, literalmente, tener en las manos el control de la fuerza del mundo moderno. Ya aquí lo tenemos, el famoso diagrama de fases hierro-carbono. Sé que a primera vista parece un laberinto ilegible, pero os aseguro que es el mapa maestro. En este gráfico se trazan las fronteras donde se forman estructuras clave. Arriba, a mucha temperatura, tenemos la austenita, y a medida que la temperatura desciende, vemos cómo se transforma en combinaciones de ferrita y una fase durísima llamada cementita. Cada región define una microestructura cristalina completamente distinta y con propiedades mecánicas únicas. Ahora bien, si tuviéramos que marcar la coordenada más importante de todo este mapa, sería sin ninguna duda la línea horizontal de los 727 grados Celsius, conocida como la línea AC1. Es un punto de transformación espectacular. Al cruzar esa temperatura hacia abajo, la austenita que tenga el porcentaje justo de carbono sufre una transformación masiva de golpe, convirtiéndose por completo en una nueva estructura combinada que llamamos perlita. Pero bajemos esto a la realidad de la obra. ¿Qué aportan estas fases a una viga de verdad? Pues resulta que la ferrita es casi hierro puro, súper blanda, y nos da ductilidad. La cementita es justo lo contrario, carburo de hierro, increíblemente dura, frágil y aporta resistencia. Y nuestra amiga la perlita, que se formaba a los 727 grados, es la mezcla microscópica perfecta, láminas alternas de ferrita y cementita. Esa combinación nos da un equilibrio sublime, la tenacidad necesaria para evitar fracturas súbitas y la altísima resistencia estructural para soportar toneladas de carga. De aquí radica el secreto del acero. Si prestamos atención al extremo izquierdo de la gráfica, en el eje horizontal, hay una zona súper estrecha etiquetada como aceros. Estamos hablando de movernos entre un minúsculo 0, algo por ciento hasta apenas un 2% de carbono. Es un margen insignificante. Sin embargo, afinar el carbono en ese pequeño espacio es lo que decide si una infraestructura tendrá la flexibilidad para aguantar un terremoto o la rigidez para sostener 100 pisos. Ese control microscópico tan estricto es lo que produce nuestro poder macroscópico más vasto. Claro, toda esta teoría atómica está genial, pero al final esto se traduce en industria pesada a través de la siderurgia. Este es el proceso colosal para fabricar a rabio fundiciones y los aceros estructurales que levantarán nuestras ciudades. Y aquí va un dato brillante de optimización moderna. Los subproductos de todo este equilibrio térmico, como las escorias metalúrgicas, lejos de ser basura, hoy en día se reciclan y se reutilizan inteligentemente para fabricar cementos especiales en la misma obra. Un ciclo de eficiencia absoluta. Así que llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿El futuro de las megaestructuras dependerá de cómo controlemos unos defectos invisibles a la vista? Por lo que hemos visto, totalmente. Un átomo que se cuela donde no debe, una línea de deslizamiento o un cambio de grado al enfriar, dictan de manera irremediable cómo colapsa o resiste un puente. La próxima vez que veamos un horizonte lleno de grúas, recordemos que esa estabilidad macroscópica nace del control perfecto de sus imperfecciones microscópicas. Ha sido un placer compartir este repaso técnico. Nos vemos en el próximo análisis.